Super Crack Estrella presenta los antiguos televisores de tubo máquinas del más allá. Muchos de mis seguidores me habréis escuchado hablar del CERN. Una máquina monumental en presupuesto y en tamaño, que tiene a toda la ciudad de Ginebra trabajando casi para ella. El verdadero interés que tienen en esta máquina es descubrir un portal hacia otros mundos paralelos o dimensiones porque saben que es la única manera real de escapar de la Tierra en caso catástrofe. Esta máquina, el CERN, es un acelerador de partículas. ¿Cómo funciona un acelerador de partículas? Aceleración. ¿Cómo se observan los choques? ¿Qué intensidad tiene el campo electromagnético? Aunque algunos de los conceptos necesarios para hablar del asunto, como la naturaleza de los campos eléctrico y magnético, tienen unos meses por delante antes de ser tratados en el tamiz, ocurrirá en la serie de las 4 fuerzas, cuando acabemos al menos cuántica sin fórmulas. Sí es posible entender la base del funcionamiento de un acelerador sin entrar en muchos detalles acerca de los campos, cómo se aceleran las partículas y otro a cómo se detectan las partículas producidas. Como su propio nombre indica, en su forma más básica, una máquina de este tipo no es más que un dispositivo que acelera partículas cargadas y luego las hace impactar contra un objetivo. Los hay de muy poca energía, como una televisión tradicional, y de muchísima energía, como el LHC que entrará en funcionamiento el año que viene, pero todos funcionan mediante el mismo concepto: la atracción y repulsión de cargas. El tipo más sencillo y primitivo de acelerador de partículas es el tubo de rayos catódicos o CRT, Cathode Ray Tube, que sigue estando en muchas televisiones y monitores antiguos, aunque vayan siendo reemplazados ya por otro tipo de monitores como los de cristal líquido. Un tubo de rayos catódicos funciona de una manera sorprendentemente sencilla. En primer lugar, se tiene un emisor de electrones. Como veremos, es posible acelerar otras partículas subatómicas, pero los electrones son muy fáciles de obtener y muy ligeros comparados con su carga, de modo que son las más comúnmente utilizadas. El emisor suele ser un metal que está conectado a la corriente eléctrica y se calienta mucho. Los electrones del metal, a una temperatura elevada, se agitan tanto que son capaces de escapar de él. Este efecto se denomina efecto termoiónico. Una vez se tienen estos electrones libres, se aceleran utilizando un par de electrodos dentro de un tubo en el que hay un vacío imperfecto, uno negativo, en el extremo del tubo en el que están los electrones, y otro positivo, en el extremo opuesto. Sin entrar en disquisiciones acerca del campo eléctrico, ya tendremos tiempo de hacerlo en la serie correspondiente. Los electrones son repelidos por el electrodo cercano a ellos y atraídos por el opuesto, de modo que empiezan a moverse hacia el electrodo positivo, más y más rápido. Por eso, querido suscriptor de Super Crack Estrella, si tienes una televisión tradicional, verás que tienen un gran fondo. No es posible tener una televisión de ese tipo que sea muy fina. La razón es que, con un acelerador de este tipo, cuanto mayor es el voltaje entre los electrodos y más separados están, más recorrido tienen los electrones para acelerar, más velocidad pueden adquirir los electrones. Como sabes, los electrones son dirigidos a uno u otro punto de la pantalla mediante imanes, y allí forman la imagen, pero eso es ya otra historia. ¿Cuánta energía tienen los electrones de los televisores? Pues la verdad, no mucha, aunque probablemente más de la que pensabas. Pueden acelerar hasta la cuarta parte de la velocidad de la luz, unos 75.000 km/s, mediante voltajes de unos 15.000-20.000 voltios. En física de partículas, lo que suele importar es la energía cinética que adquiere la partícula, que suele medirse en electronvoltios, F. Un F es la energía que tiene un electrón cuando se acelera mediante un voltaje de 1 voltio, de manera que los electrones de tu televisor, si aún es CRT, tienen una energía de unos 15.000-20.000 F, es decir, 15-20 keV, kiloelectronvoltios, o miles de electronvoltios. ¿Parece mucho? 1000 voltios. En física de partículas, lo que suele importar es la energía cinética que adquiere la partícula, que suele medirse en electronvoltios, F. Un F es la energía que tiene un electrón cuando se acelera mediante un voltaje de 1 voltio, de manera que los electrones de tu televisor, si aún es CRT, tienen una energía de unos 15.000-20.000 F, es decir, 15-20 keV, kiloelectronvoltios, o miles de electronvoltios. ¿Parece mucho? ¿Sabías que posiblemente tengas un acelerador de partículas en tu casa ahora mismo? De hecho, probablemente estés leyendo este artículo con uno. Por supuesto, eso depende del tipo de monitor que tengas y la televisión que tengas en tu hogar. Un monitor o televisor CRT, o tubo de rayos catódicos, es realmente un acelerador de partículas.
Lo que hace es coger partículas, electrones, del cátodo, los acelera a una gran velocidad y cambia su dirección. Usan electroimanes en un vacío, estrellándolos en moléculas de fósforo en la pantalla. La colisión resulta en un punto de luz en la televisión o monitor, conocido como píxel. Un acelerador de partículas trabaja de la misma manera, excepto que son mucho más grandes, las partículas se mueven mucho más deprisa, y la colisión desemboca en partículas subatómicas y varios tipos de radiación nuclear. Las partículas son aceleradas por ondas electromagnéticas dentro del dispositivo, de una manera similar a como un surfista es movido por las olas. Y después de la teoría vamos a la práctica. ¿Por qué ocurren tantos fenómenos paranormales en muchos televisores? Pues precisamente por toda esta teoría. Un televisor es un mini CERN. Abre puertas a otras dimensiones, y la élite lo sabe desde el primer día que se inventó la tele. Ya lo podemos ver en el cine. ¿Recordáis la película Poltergeist? Por donde entran los espíritus y también la niña. Por la tele, pero sin duda es la película de Ring la que está llena de mensajes ocultos asombrosos. Esta película tiene primero los mensajes esotéricos de lo que es el antimundo, la materia y la antimateria. En la película podemos ver cómo el mundo de la antimateria entra desde la tele por medio de la niña demonio entidad, y posee al mundo de materia, la persona que muere en 7 días. La persona primero es infectado por la antimateria, esta persona que muere luego a los 7 días. Pero ¿por qué la persona infectada cuando se hace una foto o sale en una grabación sale distorsionado? Porque al estar infectado de la antimateria nuestro mundo de materia ya no es capaz de reconocerlo. El mundo de materia está mezclado con la antimateria, y finalmente la niña demonio atraída como un imán hacia la materia termina matando a la persona infectada de antimateria. Sé que es un lío, pero quien creó la historia tiene mucho conocimiento de ocultismo. Podría seguir contando más cosas de la película, pero son demasiadas para este video. En la película Poltergeist sale por ejemplo una mano de la tele. Bueno, esto es real. Ocurrió de verdad. En 1968 una mujer de Minnesota dijo que una mano extendida salió de la pantalla de su televisor desenchufado e intentó agredirla. La mujer sorprendida logró tomar una fotografía de la supuesta mano espectral, justo antes de que se desvaneciera. De acuerdo con la mujer y su marido, la misma mano había aparecido en otra ocasión, aproximadamente un año antes. La foto en sí es espeluznante, aunque también poco concluyente. Después de su publicación en los periódicos locales, surgieron todo tipo de teorías que van desde el engaño, a un mal funcionamiento del televisor, o a un ejemplo real de un espíritu tratando de comunicarse a través de un dispositivo electrónico. De hecho, en los primeros días de la televisión, algunas personas estaban convencidas de que las ondas electromagnéticas y los tubos de rayos catódicos eran portales a otra dimensión, aunque también había quien creía que la nueva tecnología era la manera perfecta para los gobiernos y organizaciones siniestras de controlar a la población, aunque esto es otra historia. La gente simplemente no entendía cómo funcionaban los televisores, y esto hizo a las cajas mágicas realmente enigmáticas, en ocasiones aterradoras, con innumerables historias difíciles de explicar incluso en la actualidad. Historias sobrenaturales de televisores embrujados. Una de las historias más aterradoras sobre televisores embrujados tuvo como protagonista a una familia estadounidense de Long Island, Nueva York en 1953. La familia Travers afirmó en su momento que en su televisor habitaba el fantasma de una mujer que cambiaba los canales e incluso cómo se arrastraba hacia afuera de la pequeña caja. También decían que podían escuchar con toda claridad la voz de la mujer fantasmal en el televisor, incluso cuando la apagaban o la desenchufaban. La historia de la familia Travers se hizo tan popular que el periódico estadounidense The New York Times decidió publicarla en una de sus ediciones, pero cuando los periodistas visitaron la casa en busca de pruebas de la mujer fantasmal no encontraron nada. El televisor funcionaba correctamente. Pero esta no es la única historia inquietante sobre televisores embrujados. En 1968 una mujer de Minnesota dijo que una mano extendida salió de la pantalla de su televisor desenchufado e intentó agredirla. La mujer sorprendida logró tomar una fotografía de la supuesta mano espectral, justo antes de que se desvaneciera. ¿Las psicoimágenes qué son? En el siglo pasado se desarrolló un método mediante el cual se podían capturar imágenes de personas que supuestamente estaban fallecidas. Se trata de un fenómeno conocido como psicoimagen o transimagen. Como ocurre con la psicofonía o parafonía, se requiere de aparatos electrónicos para poder captar este fenómeno.
A continuación explicaremos cómo obtener psicoimágenes paso a paso y el material necesario para llevar a cabo la investigación. En 1985 un hombre llamado Klaus Schreiber comenzó a desarrollar en Francia un nuevo proyecto llevado a cabo con medios rudimentarios tales como una cámara de vídeo doméstica y un televisor en blanco y negro. El objetivo era invocar a su hija ya fallecida Karin, solicitándole que le dejase una prueba de que vivía en otro plano o en otro mundo. Comenzó a obtener una serie de imágenes y posteriormente comprobaría que eran familiares suyos fallecidos. El método era simple. Schreiber conectó varios televisores en blanco y negro a cámaras de video previamente desconectado la antena de estos. Cuando venía una especie de espiral producida por la retroalimentación del sistema, comenzaban a formarse rostros que incluso proporcionaban audio. Volviendo a la película de Ring. Lo primero que hay que destacar de la película es su filmación y fotografía, que impregnan la pantalla de una llamativa pátina de colores azules y verdes, que la individualizan claramente frente a otros films. Es lo que, por aquí, en Cine y Cine, denominamos uso del color para ambientar. El color azul no es casual, ya que el mundo negativo de nuestro mundo, el antimundo, es azul. Allí es donde están los jinn, que son también de color azul. ¿Cómo es la niña cuando sale de la tele azul? La palabra jinn en árabe se refiere a algo que es oculto y escondido. Se dice en lisan al-arab. Hanana significa cubrir u ocultar. Todo aquello que es ocultado de ti es Juna Anka, ocultado de ti. Hanau al-Lail significa la noche le cubrió. El jinn es llamado así porque ellos están ocultos y cubiertos de la vista. De ahí que el feto es llamado al-Janin porque este está oculto en el vientre de su madre. Los jinns nacieron hace miles de años, en la mente de los hombres que estaban solos como en un desierto. Son espejismos, mejor que el vacío. Su compañía vale más que la soledad. Son ingenuos, pero pueden revelar secretos que están ocultos a los humanos. Son bulliciosos, vivarachos, conmovedores. Los jinns no son espíritus. Sufren como las personas, pero poseen propiedades, conocimientos, y cualidades, que los hacen distintos. Solo tienen un defecto. Son una mezcla de poder y de impotencia. Pueden matar, pueden beneficiar extraordinariamente, y pueden otorgar dones. Pueden hacer mucho daño, pero también pueden darte cosas maravillosas. Hay jinns del bosque, jinns caseros, cada árbol, cada lugar, puede tener su jinn. O su genia. Los jinns femeninos. Se llaman genias. Hay genias muy buenas, las genias inspiraron a los escritores para crear las hadas modernas. Las hadas derivan en parte de las genias. Una genia solo puede pertenecer a una persona, y cuando es así es para toda su vida. Solo hay un modo de liberarme de esta promesa. Hay genias malvadas, que se llaman gulas, son mujeres con caras feísimas, con alas de plumas ásperas, y patas de buitre. Con su pico hacen sufrir a los hombres. Son otra tribu de jinns. Las gulas son malas, son horribles, son las arpías de la Odisea. El amor de un jinn es la obra maestra de los corazones. Si no piensas como los niños jamás vencerás a un jinn. Los jinn pueden adoptar forma de animal o humano. Según el Islam, Dios creó al hombre de las cenizas y a los jinn del fuego. Todas las religiones hunden sus raíces en revelaciones recibidas de entidades no humanas, pero el Islam además ha ahondado en el conocimiento de las mismas, denominando los jinn el jinn, palabra que procede, según Rosso de Luna, de la misma raíz de la que proviene la palabra genio, que encontramos en todas las lenguas aria. Con el significado de espíritu de la naturaleza. La mitología musulmana piensa que la tierra ya estaba poblada antes de Adán, el primer hombre en el mundo, por los genios o jinas. Hay dos clases: genios bondadosos, peris, genios maléficos, devas, jinn y jinas. Para la mitología árabe, los jinn son demonios o espíritus malignos que pueblan los desiertos árabes, y su existencia, así como su creencia, es muy anterior al Islam, siendo respetada esta tradición por Mahoma. Los semitas ya consideraron a los jinnas como fantasmas pertenecientes a pueblos derrotados y desaparecidos. Según Borges, siguiendo en su exposición a la tradición islámica, Alá hizo a los ángeles con luz, a los jinnas con fuego y a los hombres con polvo. Al principio, se muestran como nubes o como altos pilares confusos. Luego, según su voluntad, asumen la figura de un hombre, de un chacal o de una culebra. Iblis o Eblis sería su padre y su jefe, considerado además el jinna rebelde que se sublevó contra la orden de Alá de postrarse ante Adán. En fin, eso es todo, un saludo, hasta la próxima.